Gracias por la invitación. Eh, yo estuve pensando qué tema tomar para esta vez y tal vez no me fijé mucho tal vez en lo que es el año de la compasión, porque ya hablé de la compasión, o por ejemplo podría hablar de todos los santos, los difuntos, porque es la fecha. Pero hay un tema que me inquieta desde hace un tiempo y es el tema del discernimiento. Eh, y lo que voy a decir ahora es solamente como un inicio de este tema, porque se merece un análisis profundo, porque es una cosa que nos toca hacer constantemente, tomar decisiones y eh, vale la pena fijarnos en Arnoldo Janssen, y más todavía porque una vez cuando estuve en Roma ya se habló sobre unos temas y se quejó un cohermano, el secretario de las misiones, o sea, que es una, una función muy importante en la congregación, que no hay materiales sobre el discernimiento en la vida de Arnoldo Janssen. Tenemos elementos y lo que voy a decir, claro que hay muchas cosas que ya sabemos, que escuchamos, pero es como un intento de empezar el trabajo sobre este tema. Por eso todavía tampoco va a ser muy fundado. O sea, no voy a poner las páginas del libro y tienen que creerme que, que lo leí y que ahí está todo esto. Eh, Eh, ese discernimiento en la vida de Arnoldo es también muy importante porque eh, las decisiones que él iba tomando, el rumbo que dio a esa obra suya, eh, que ya celebramos los 150 años, eh, bueno, la experiencia nos demostró que era muy acertado todo eso. O sea, que Arnoldo tenía un buen pulso para hacer las cosas, porque era un éxito extraordinario. Él cuando fundó su primer seminario, dijo que, bueno, otros países ya tienen seminarios misioneros, Alemania no lo tiene, y lo tenía que fundar fuera de las fronteras, y resulta que pasaron, me parece que 7 u 8 años solamente, y era el segundo más grande en cuanto a la cantidad de candidatos de Europa. Entonces, había algo, algo muy importante en su forma de llevar a cabo las cosas, que nosotros también, esa forma de tomar decisiones, de encaminar las cosas, nosotros llamamos también discernimiento. Es un término muy popular ahora con el Papa Francisco. Y ahora tenemos, bueno, yo tengo como 8 puntos en este análisis mío. Eh, y empezando por algunos puntos generales y luego vamos a lo más concreto. Entonces, el primer punto es el convencimiento de ser llamado. O sea, San Arnoldo se sentía una persona llamada por Dios. Él desarrollaba su vida a la sombra de las alas del Espíritu Santo. Eh, y en esta vocación, en este sentirse llamado, él, claro que no solamente se sintió llamado al sacerdocio al inicio cuando iba al seminario, pero eh, se sintió llamado, por ejemplo, a esa obra de fundar el primer seminario. Y cuando ya empezó la obra, estas llamadas siguieron, que habría que fundar, por ejemplo, también las congregaciones de las hermanas.
también es una llamada. Y nos parece obvio que las cosas tienen que ser así, pero cuando miramos también casos concretos en nuestra vida propia o la vida de los cohermanos, de las hermanas, en muchos casos, eso de ser llamado después a algo concreto, otras cosas, no, ya no es tan claro. Por ejemplo, eh, como un hecho anecdótico, en la región, yo estuve en la región de Urales, como nosotros llamamos Rusia y Ucrania, Rusia y Bielorrusia, y ahí el provincial, el regional propuso a un cohermano tomar una parroquia y él dijo que no, pero después comentó ya cuando no estuvo el regional, dice, no soy tan tonto. Entonces, no aceptó un cierto desafío y podría, no sé, posiblemente lo esperaba algo ahí, algo bueno, algún servicio que podría prestar a Dios, a la gente, pero no, no siguió la llamada. Y resulta que Arnoldo eh, siguió la llamada y él como que trascendió mucho, pero muchísimo, lo que podría haber sido, ¿no? Porque según la talla humana, las posibilidades, la educación que tenía, él, como era maestro en una escuela, bueno, se quedaría en la escuela de maestro enseñando. Podría haber llegado a ser director de esta escuela de 60 alumnos, 80 alumnos, en una ciudad pequeña de 5 o 6 mil habitantes, o tal vez podría ser incluso director de una escuela un poco más grande en una ciudad un poco más importante. Pero era la talla de esta persona. Si alguien hubiera mirado a Arnoldo en los inicios eh, y diría de él, él va a fundar seminarios por todo el mundo, va a fundar 3 congregaciones, va a editar 1 millón de periódicos, libros, calendarios por año, va a llegar a ser el santo de la Iglesia Católica. Pues sería un buen chiste, sería un buen chiste, una cosa de risa. Pero por aceptar la vocación, él iba trascendiendo sus, eh, lo que, o sea, lo que se podría decir limitaciones, pero resulta que las limitaciones son un invento humano. A mí me gusta el ejemplo de las plantas que, por ejemplo, especialmente en el trópico, pero en Polonia también, si ponen asfalto y el camino no es muy transitado, entonces las plantas levantan el asfalto. Y resulta que lo miras y piensas, pero ¿cómo levantan el asfalto estas plantas? Eso tiene una explicación, pero a la primera vista se escapa un poco a nuestra lógica, porque yo después vengo y aplasto esta planta con mi pie. Y si yo intento levantar el asfalto con mi dedo, me quiebro el dedo y mi dedo es eh, más rígido que esta plantita que recién nace. Entonces, una persona dijo una cosa muy bonita acerca de estas plantas. ¿Por qué ellas levantan el asfalto? Dicen, porque ellas no saben que esto es imposible. Ellas lo saben. Y si hubieran sabido, pues nunca lo hubieran alcanzado, porque dicen, no, eso es imposible, eso no lo hace nadie. Y resulta que esa inocencia de dejarse llevar por el espíritu y de dejarse transformar en realidad y, y creer
que las limitaciones son mi invento, no son el invento de Dios, no estoy tan limitado como yo me lo presento. Entonces este es el convencimiento de ser llamado de Arnoldo, que él supo seguir. Y hay un testimonio muy bonito que a mí me encanta en Arnoldo, cuando él fundaba el segundo seminario en Viena, en Midling, cerca de Viena. Dijo unas cosas que no tienen nada de una humildad falsa. Él dijo, para llevar a cabo tal empresa hay que ser elegido por Dios. Y él se sentía elegido por Dios y por eso capaz de hacer estas cosas. Y eso es muy, ¿cómo diría yo? Suena a mucho orgullo, porque él lo dice de la diócesis de Viena. Y Austro-Hungría era un imperio católico y el emperador de Austria era católico, convencido. Y las estructuras eclesiales eran muy potentes, con gente muy bien preparada, con profesores, con curas muy activos, con muchos talentos. Y viene Arnoldo del norte de Alemania y dice, señores, aunque ustedes lo intenten, no va a salir porque ustedes no son llamados, no son elegidos para esta cosa. Y yo sí soy, soy elegido. Entonces hay como una cosa muy... A mí me sonó a un orgullo santo de parte de Arnoldo y lo consiguió. Y luego, entonces esto es el convencimiento de ser llamado. Lo segundo, una fe profunda en el objetivo. O sea, Arnoldo se pone un objetivo como efecto de su llamada. Dios lo llama a fundar un seminario. El objetivo principal es propagar la fe. En aquel tiempo decían principalmente salvar las almas de los chinos, salvar las almas. Después, cuando se va a Argentina, el segundo país donde se fueron los misioneros y las misioneras, entonces dice, bueno, tanto tiempo trabajando en China y no tenemos frutos de millones de personas, aunque eran miles y decenas de miles, no era poco, pero en Argentina ese descuidado de la gente de raíces católicas le dolió mucho. Entonces ahí manda a los misioneros, las misioneras. Y este es el objetivo principal. Y él después como que desmenuza el objetivo principal. Para conseguir este objetivo principal, él tiene que cumplir con objetivos que gracias a los que puede conseguir lo principal. Entonces, ¿qué necesita? Necesita misioneros, misioneras. Entonces hace una publicidad de su obra, funda un periódico o sea, para redactar el periódico, imprimirlo, necesita gente, necesita medios. Cuando ya fluyen los candidatos, otra vez tiene que asegurarles condiciones nobles, tiene que edificar casas, conventos, dar de comer, comprar libros, otra vez necesita dinero para todo eso. Y los objetivos se hacen cada vez más detallados, más concretos. Y él
cumpliendo esos objetivos detallados, llega a cumplir ese objetivo principal, pero lo hace con mucha fe desde el principio. Eso otra vez parece obvio, pero no siempre lo es. Nosotros en Polonia tenemos ahora eh, eh, una crisis vocacional muy profunda. Y en realidad, este año en los seminarios ingresaron 300 muchachos en todo el país, que no es muy poco, pero eh, cuando yo ingresaba en el 85 éramos 69 en el noviciado. Eh, en nuestro seminario tenemos ahora, o sea, no tenemos seminario, tenemos 4 seminaristas y 3 novicios. Eso es lo que hay. Entonces, hace 6 años, en el capítulo provincial, eh, ya las cosas andaban mal, y el capítulo provincial decidió, el Consejo Provincial, junto con los rectores de la casa y los párrocos, elaborarán una estrategia de pastoral vocacional. Antes todo eso estaba sobre los hombros de un animador vocacional. Había un postulado de hacer, como crear una estrategia y implementarla. Entonces pasaron 6 años en condiciones de crisis y resulta que eh, se dijo en el capítulo, en este campo no hicimos nada. Bueno, entonces, claro, si uno se pone un objetivo y uno empieza a luchar por ese objetivo y cree en este objetivo, eso no, es otra cosa. Eh, Porque de otra forma nos quedamos solamente en intentar salvar nuestras estructuras, lo que tenemos, porque tenemos unas casas, unas misiones, estamos por aquí, por allá. Siempre la, la manta se queda corta porque nos falta una hermana para eso, una hermana para aquello. Eh, Parece que Arnoldo tenía como un espíritu como que muy atrevido. Él se ponía un objetivo y intentaba cumplirlo. Y en este cumplimiento del objetivo, eh, hacía cosas que se escapaban a la lógica humana. Y por eso el tercer punto es la fe en Dios, en la gente y en sí mismo. Ella habla de que él tenía la fe en sí mismo como en una persona llamada por Dios. Tenía la fe en la gente. Tenía, por ejemplo, sus colaboradores, porque primero era como, Arnoldo lo tenía todo en la mano. Cuando iba creciendo la congregación, luego empezaron a aparecer los consejos de las casas, luego las primeras provincias. Entonces Arnoldo se iba medio que alejando de los pormenores diarios de cada sitio. Eh, y se quedaba con el consejo general, ¿sí? Y en ese consejo general, por ejemplo, ya en los 90, eh, él proponía que vamos a abrir una misión nueva o vamos a construir un seminario nuevo. Y le decían los colaboradores que eran buenos en matemáticas. Dicen, pero no tenemos dinero. Nos falta dinero para cumplir con las responsabilidades que las tenemos ahora.
si emprendemos otra cosa más, y Arnoldo, eso es muy famoso, dice, el dinero está en los bolsillos de la gente buena. A través de las publicaciones, él pedía dinero, pero también rendía las cuentas, mandaba fotos, descripciones de las misiones, de los trabajos, y la gente le creía en Arnoldo porque veían los efectos de su trabajo. Eso era muy importante, que ellos se sentían parte del proyecto. Eh, y también en la realización de estos objetivos, Arnoldo contaba con Dios. Entonces los consejeros tenían esta matemática humana, donde 2 más 2 son 4. Y Arnoldo le agregaba un factor divino, por eso para él 2 más 2 no eran 4, eran 5, eran 8. Se multiplicaban los valores. Y aquí también, eso sigue hasta hoy día. Eh, yo cuando estuve ahí en Rusia, eh, los del Verbo Divino aceptamos una iglesia, un templo que antes era fábrica, o sea, era un templo que estaba en un cementerio, pero destruyeron el cementerio, hicieron ahí calles, construyeron casas o una fábrica. Y en realidad uno camina por los huesos, o sea, si ahí cava un poco alrededor de la iglesia, ahí hay huesos todavía del cementerio. Eh, y, y en la zona hay como poca gente, porque es un poco una zona industrial. Entonces, ninguna congregación no quería aceptar esa iglesia porque había pocas posibilidades de crear una comunidad allí. Y finalmente un regional de nuestra congregación aceptó esa iglesia y bueno, empezaron las obras. Se necesitaba muchísimo dinero, muchísimo. Y no éramos capaces de tener ese dinero. Y había personas que decían, no tiene sentido, hay que dejar esa iglesia. Pero bueno, ahí hay sepultadas 40.000 personas, no sé qué. Empezaron a aparecer personas, se iba creando una comunidad, porque ahora igual la gente tiene coches, ya no es tanto caminar a pie, a veces se puede venir de una distancia incluso de 100 kilómetros si a alguien le importa. Eh, y resulta que había una discusión en una asamblea y uno dijo que hay que creer en Dios, que Dios también ayuda, no solamente son nuestros esfuerzos. Y resulta que un lindo día la ciudad decidió renovar el edificio y vinieron con sus equipos, trabajaban 2 años y dejaron todo eh, renovado, con un techo nuevo, ¿no? Todo hecho, porque incluso había, como era una fábrica, entonces había pisos. Lo derrumbaron todo, lo pusieron como era antes. Gastaron como $3 millones y lo pagó toda la ciudad. Eh, entonces, un poco este espíritu tenía Arnoldo y lo sabía ejercer o vivir en este espíritu. Y luego vamos, porque estos eran cosas generales. Y ahora más en concreto, eh, cómo era el proceso de él a tomar las decisiones.
Entonces, para él lo fundamental era la información. Entonces, él cada tema que abordaba tenía que tomar una decisión, él estudiaba profundamente el tema. Y a veces, eh, eh, porque él ya tenía de la escuela, tenía la costumbre de analizar bien los mapas, pero incluso él nunca estuvo en Jerusalén, pero se estudió también las cartas, las mapas de Jerusalén, los mapas que como si estuviera allí, ¿sí? Iba describiendo las cosas. Es también para escribir artículos. Tenía que interesarse por la fauna, la flora, el clima, el relieve de las localidades, los ríos, los caminos, el tipo de caminos, cuándo son transitables, cuándo no son transitables, unos pormenores. Y cuando se leen las cartas de Arnoldo, él dice, bueno, les agradezco todas las informaciones, pero no me respondieron a las preguntas, tal y tal. Eh, y solo con esta información muy detallada, al máximo, adquirida al máximo, eh, llegaba a tomar una decisión. Entonces la información, eh, a eso se refiere también todo lo que se dijo una vez, que eh, si hacemos todo lo posible de nuestra parte, Dios hará lo demás. Entonces, eh, eh, por eso, eh, intentar adquirir el máximo de la información, estudiar el tema profundamente, eh, era hacer lo máximo de nuestra parte. Y en esta actitud de adquirir la información, el Arnoldo, y este es el quinto punto, tenía la humildad de querer aprender. La humildad de querer aprender. Él cuando funda, por ejemplo, lo primero, en Style se daban retiros constantemente, retiros a los sacerdotes, no solamente de la congregación, eh, retiros a las hermanas, a los seglares, a los matrimonios, o sea, a las familias me parece que iban por separado, hombres y mujeres, pero tenían contenidos matrimoniales estos retiros. Y Arnoldo invitaba a personas competentes. Había un franciscano que se llama Antón Yailer o Heiler, y que daba muchos retiros. Y Arnoldo escuchaba a este señor que se consideraba, que la gente le consideraba experto, y tomaba apuntes. ¿Cuáles temas deberían ser predicados? Eh, ¿Cómo abordar estos temas? Entonces iba aprendiendo el método. También al fundar las congregaciones, él tenía un colaborador, un amigo de los padres vicentinos, Ferdinand Medici, consultaba con él muchas cosas, porque Arnoldo fundaba una congregación, pero no era religioso. Entonces, él no siempre sentía bien los temas, que es un noviciado, qué hay que hacer durante el noviciado, qué formación se da durante el noviciado y todos estos pormenores. Entonces, no rehusaba al aprendizaje constante. Tenía esta humildad, porque para aprender hay que ser humilde. Eh,
Luego, en este proceso de aprendizaje hay un punto que es el punto número 6, que podríamos llamarlo aprender de la experiencia. Eh, Cuando fundaba a las hermanas, entonces ya las hermanas tenían este gran día, el 8 de diciembre eh, del 1889, el inicio oficial de la vida conventual, se puede decir. Y Arnoldo dice una frase que es muy, muy interesante. Era algo así, dice, la experiencia ha de enseñarnos mucho. O sea, que él al fundar a las hermanas todavía no sabe bien cómo va a ser todo eso. Todavía no siente bien tal vez incluso la dirección o no siente bien los pormenores y solo cuando empieza ya el día a día, en ese día a día, Arnoldo aprende de la experiencia, de las situaciones concretas, de los problemas concretos, la experiencia que nos va enseñando, la experiencia que no nos, porque a veces nos asustan los problemas, nosotros no nos gustan los problemas, nos gustaría que todo esté bien, que todos estén bien, que no haya problemas, que no haya conflictos, que no haya amenazas, eh, que nos sintamos a gusto, seguros, pero la vida no es así. Y dice, la experiencia ha de enseñarnos mucho aún, sí. Eh, Luego, y esto parece la parte humana, o sea, eso de adquirir la información, aprender, eh, aprender de la experiencia y luego apoyarse en Dios. Esta parte, y aquí me parece que se subraya siempre mucho que Arnoldo era una persona de oración, que él tomaba decisiones de rodillas. Sabemos que ahí en Style eh, su habitación estaba cerca, a 15 pasos, del ábside de la iglesia. Entonces él salía de noche muchas veces cuando no sabía bien qué decisión tomar, entonces subía por ahí como a 6, 7 escalones y enseguida accedía a la parte de atrás del altar. Entonces, muchas veces recurría a la oración y también cuando mandaba una carta invocaba al Espíritu Santo para que sea, o sea, no solamente su voz, pero también del Espíritu Santo. Muchas veces se conservan las cartas, eh, o sea, los borradores de las cartas. Y resulta que el borrador tiene un poco de agresividad o cuando escribe, por ejemplo, a las autoridades, tiene un poco de como mm, de queja que no la apoyan y resulta que se puso a orar, a orar, pues, volvió a escribir la carta y ya le quita esa parte emocional y la carta es mucho más como sosegada, mucho más centrada en los problemas eh, y sin estos elementos personales de desilusión por las decisiones de las autoridades. Eh, pero me parece que hay que también prestar la atención que Arnoldo primero hacía esta parte humana de estudio, de aprendizaje, de experiencia y luego la parte divina. Y el último tema que es interesante
lo hablamos ya un poco. En esta parte divina había un momento especial que no tenemos, o sea, no deberíamos dejarlo de lado o avergonzarnos de este momento, porque Arnoldo sabemos que durante varios años, eh, más o menos del no, unos 10 años, seguramente 10 15 tal vez, eh, escuchaba los consejos de una vidente que se llamaba Magdalena Leitner, que vivía en Viena y que le transmitía los supuestos mensajes de parte del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos un problema con esto porque como eran revelaciones privadas eh, y no se sabe mucho de estas revelaciones, entonces muchas veces ni hablamos de eso. Pero aquí la cosa es bastante simple porque tenemos que aceptarlo como un hecho histórico y nada más. Aquí no hay nada de, o sea, de terrible el que Arnoldo escuchara mm, algunas revelaciones privadas. En la vida tenemos, tal vez a veces, a veces hay personas que nos traen mensajes de Dios. No siempre son sanas psíquicamente estas personas. A veces hay movimientos, por ejemplo, la renovación carismática, a veces allí hay como mensajes directos del Espíritu a las personas. A veces nosotros tenemos unos, eh, unos autores o conocidos que para nosotros tienen mucha importancia, tienen mucha autoridad en nuestra vida. Una vez se desilusionó un compañero mío porque eh, leía los comentarios bíblicos de un sacerdote y estaba maravillado con estos, con estos comentarios. Pero un día le tocó vivir en la misma comunidad con este sacerdote y estaba tan desilusionado porque dice, eh, él con su vida contradice todo lo que escribe. Y yo le dije, bueno, a veces hablamos desde lo que nos falta, no desde lo que nos sobra. Por eso puede ser que la persona que habla de buen humor está bastante amargada, no sé, son cosas de la vida. Eh, y nosotros nos apoyamos muchas veces en nuestros autores preferidos, en algunas personas que encontramos en nuestra vida. Es una cosa bastante popular. Y Arnoldo también eh, quedó convencido que esta señora tiene algo que decirle. Eh, pero en esto también es interesante que Arnoldo no escuchaba a esta señora ciegamente. Eh, y cuando, por ejemplo, ya lo dije, pero lo voy a repetir, un ejemplo. La señora, porque ella no hablaba que ella tiene una opinión así. Ella decía, el Espíritu Santo dice. Entonces ella solamente transmitía los mensajes a Arnoldo. Y cuando Arnoldo tenía otra visión de lo que le transmitía la vidente, le decía, pregunte por favor al Espíritu, al Señor, otra vez. Y por ejemplo, la visión, o sea, que transmitía esta señora de las hermanas, era que las hermanas deberían ser contemplativas y activas, pero activas solo
en los seminarios en Alemania, en Austria, y no en las misiones, o sea, no iban a ser misioneras para ir a las misiones. Y Arnoldo, ya en el 74, antes de fundar a los Verbitas, en su periódico escribe que las hermanas son muy necesarias en las misiones porque hay espacios donde los hombres no tienen acceso y lo tienen que hacer las mujeres. Los hombres no podían evangelizar China en el sentido de una evangelización de las familias, porque lo podían hacer solo las mujeres. Entonces, Arnoldo dice, pregunte por favor otra vez. Entonces, tenía un discernimiento también en este momento delicado que él creía que era como un contacto directo con Dios casi. Que para nosotros es también un dato importante en nuestra práctica diaria, porque no somos, o sea, incluso teniendo grandes autoridades, nosotros tenemos que elegir por nosotros mismos, en nuestra acción pastoral, en nuestra vida personal, hay ciertas opciones que son para nosotros. Y esto más o menos lo que quería compartir hoy. Gracias. Gracias, Padre Darío. Muy iluminador, muy interesante.